Ramírez y mi persona, María Fernanda de la Hoz, compartiremos con usted nuestro programa, nuestro código para el primer punto del parcial, donde tenemos que crear una interfaz para un caso de esfuerzo-tensión. Entonces, tenemos primero un módulo 3 que creamos, donde definimos dos funciones de alargamiento y tensión que utilizamos en un main 3, y ese main 3 ya tenemos todos los datos necesarios para nuestro programa. Hacemos los cálculos de alargamiento unitario y tensión con el módulo 3, que son los que necesitaremos para, como tal, nuestro código de interfaz, donde tenemos inicialmente las librerías, que son, importamos SYS con el fin de que nos abra como tal el programa. En módulo 3, que es de los que le hablaba anteriormente, NumPy, y de la librería PyQt 5, que Qt Widgets, vamos a importar QApplication para que ahora nos corra todas las aplicaciones y nos vea también como las mismas. Qtable Widgets Item, porque vamos a crear unas tablas. QMain Window, que es donde vamos a agregar todos los valores, los line edit, o sea, como nuestro lienzo para crear nuestra interfaz. QHBox Layout, que porque vamos a utilizamos un horizontal layout en nuestra interfaz, donde le agregamos un widget con el fin de crear ahí nuestra gráfica. Y QMessageBox, que es el que nos va a crear un mensaje al final si se quiere salir o no del programa. De matplotlib.figure importamos figure, de pyqt5.ui, UIC, perdón, vamos a importar load.ui, que esto es como nuestro archivo de la interfaz va a estar en un archivo .ui para que nos los pueda relacionar, nos los pueda correr con la interfaz. Y de matplotlib.backends vamos a importar, como figure canvas, que es el que vamos a utilizar para poder crear todas las herramientas del gráfico. Bueno, luego de esto vamos a crear una clase de MyGraphCanvas. Esta es la que nos va a permitir hacer como la figura dentro de la interfaz. Vamos a definir una función que es la inicialización. Esta va a tener contenido, características como el ancho, el largo y los píxeles que va a haber en esa misma gráfica. Se va a crear una figura con estas condiciones donde se tiene como figure size, y va a tener ancho, largo y los píxeles. Vamos a definir self access. Este va a ser el que va a tener el subplot. Lo que hace este es como predeterminar el espacio dentro de la gráfica o la porción dentro de la interfaz que va a tener esa misma gráfica, y luego se llama el método para crear el primer gráfico, que va a ser figure canvas, y se da la inicialización, que es lo que nos permite como abrirlo. Listo, ahora creamos una función que se llama, una clase, pues sí, que se llama ventana esfuerzo, que es la que va a estar en nuestro QMain window. Inicialmente, como siempre, def init self, el super, que como lo llama nuestra literatura, es nuestra función padre, y ventana esfuerzo, una función hija, que cuando necesitemos ventana esfuerzo, pues ya como tenemos el super, no necesitamos como tal llamarla, o sea, siempre va a estar ahí. Y el load UI, donde pues tenemos nuestra ventana guión bajo esfuerzo, que así tal cual se llama nuestra ventana principal, nuestro comando de la interfaz. Y vamos a tener para crear como una rutina de configuración en general de la interfaz, un self.setup. Bueno, vamos a definir la función del setup. Esta va a tener un botón que se va a llamar botón-graficar. Esta se va a conectar mediante un clic, y se va a conectar también pues mediante como la función o la definición que dimos de graficar-cam datos. Luego vamos a tener un botón que se va a llamar botón-guardar. Este se va a conectar también mediante un clic, y este sale a partir de una de las funciones que es cargar datos. Luego vamos a tener el layout. Esta es con QHBox Layout. Va a permitir que acomodemos las gráficas de manera horizontal, en este caso, dentro de la interfaz, que como en una buena posición, que tengamos un campo gráfico. En este es donde se va a ubicar como tal la gráfica,
y vamos a tener un objeto para el manejo de los gráficos que va a ser self.ssi igual a myGraphCanvas con las condiciones que inicialmente le habíamos dado, con las características iniciales del trabajo. Luego añadimos el campo gráfico, como lo habíamos mencionado acá arriba, donde vamos a tener el widget, y este widget va a ser el espacio donde como tal va a estar ubicado el gráfico. Listo, ahora definimos nuestra función cargar datos, donde tenemos, acá vamos a crear todos los datos que queremos que salgan en la interfaz, inmediatamente la abramos o le demos cargar. Entonces tenemos, inicialmente empecemos con L sub 0 y ese que lo vamos a utilizar con, pues lo agregamos con un line edit que se llama resultados 1 y resultados 2 respectivamente. Y lo vamos a agregar como un texto como L sub 0 y S. Entonces, para LF y F vamos a crear una tabla 1 y para A y B una tabla 2. Entonces, en la tabla 1 que tenemos LF y F son los datos de entrada. Entonces, ahí le ponemos tablewidget.setRowCount, que es el length de LF, que se va a hacer como tal el tamaño de las, pues las filas, y el de las columnas, que van a ser en este caso 2, porque nada más tenemos LF y F y sus respectivos nombres, que los vemos en pantalla, que los mencioné, F y LF. Para la tabla 2 ya sería un table widget 2, y también vamos a tener un número de filas con LF, un número de columnas que también es 2, y unos respectivos nombres para cada uno. Entonces, ahora ya ahí definimos como tal las tablas. Ahora necesitamos llenar esas tablas y eso lo vamos a crear con un for. El primero para la tabla 1, donde tenemos que va a ir el table widget, va a estar con i, 0, qtable widget item, que fue lo que pues lo que definimos anteriormente cuando importamos las librerías, y va a estar como un texto, y f también va a variar en i, igual con la segunda, pero ya es i, 1, y en este caso con el EF. Ahora definimos otro for, en este caso J, en un rango de 0 a 12. Con esta tabla 2 hicimos lo mismo, pero en este caso A y B son los parámetros que vamos a utilizar para llenar esas tablas. Vamos a definir una función que va a ser cargar datos. En esta vamos a Graficar. bueno, a tener presentes como tales los datos de longitud final, la fuerza o la carga aplicada, L sub 0, S que es la tensión, A y B que va a ser un arreglo de ceros, donde vamos a ir ingresando como los datos. Vamos a plantear también un for, este va a ser de i in range de 0 a 12 con pasos de A1. Vamos a definir A y B que varíen en esa i, y de aquí para ambas vamos a llamar el módulo 3, donde vamos a tener alargamiento y tensión respectivamente con cada uno de sus parámetros. Luego vamos a hacer el gráfico de esto. Vamos a tener en cuenta que siempre debemos usar el self.sc1 access para el plot, que va a ser A, B, es decir, alargamiento versus tensión. Tener en cuenta que para el segundo va a ser lo mismo, self.sc1 access.plot A, B. Vamos a decir que la queremos con la C, es decir, de cian, y que el label o el eje se va a llamar alargamiento unitario versus tensión. Bueno, este sería el gráfico. Luego vamos a tener el access plot de A, B. Vamos a decir que nos marque como cada uno de los puntos que se muestran en la gráfica. Luego tenemos el X label y el Y label, que se van a llamar en este caso alargamiento unitario y tensión respectivamente. El título del gráfico que hace el gráfico alargamiento unitario versus tensión, y luego vamos a decirle que por favor lo dibuje y pues básicamente que nos lo muestre. Listo, ahora definimos una función de close event, donde vamos a tener un resultado. Utilizamos el QMessageBox. Vamos a preguntar, pues, que si quiere salir, seguro que si quiere salir. Entonces, la respuesta, tenemos dos respuestas, sí y no. Si el resultado de la respuesta es sí, entonces se acepta y, pues, obviamente se cierra el programa. Y si no, se ignora completamente. Entonces, para la aplicación, ya por último, llamamos a QApplication, que eso fue para que nos cierre y para que nos haga como tal los argumentos del sistema, de la interfaz. Y la P principal, que sería la ventana esfuerzo, en este caso,
y que no las muestre con punto show. Y el CY.exit para ya cerrar como tal el programa. Ahora vamos a correrlo. Nos abre la interfaz. Bueno, esperemos que corte. Esperemos. Bueno, luego vamos a darle guardar, fue la que nos daba para cargar los datos. Tenemos los datos iniciales, los resultados, la longitud inicial, la sección rectangular. Vamos a darle graficar, obtenemos el gráfico con lo que habíamos mencionado de los puntos que nos indican pues, los momentos exactos en los que se da esto. Y vamos a analizar que esta gráfica que da el alargamiento unitario va a tener como 3 secciones. En la primera va a haber una parte elástica donde el material puede volver a su forma natural. Luego tenemos una inelástica que se da más o menos hasta esta parte, que es donde el material se deforma de manera irreversible, es decir, que empieza a haber daños que se van a ver más a futuro. Y finalmente tenemos esta parte que es cuando empieza la forma de caída, que es la que nos va a representar que que el material o la muestra, en este caso, va llegando a la rotura final, que es cuando ya pues no hay ningún tipo de alargamiento en la muestra, simplemente se llega a la rotura. Y es Listo. todo. Muchas Muchas gracias. gracias.